hay que hacer unos tests y algunos núcleos no funcionan perfectamente bien. Cuando los núcleos no funcionan tan bien, lo que hacen es vender el chip más barato. El Intel Core i3, Intel Core i7 y el Intel Core i5 son el mismo chip. Lo que pasa es que en los i3 hay núcleos que fallaron y en los i7 ningún núcleo falló. Esa es la forma en la que venden las CPUs, dependiendo de qué tanto falla o triunfa el proceso litográfico del láser. Los transistores de los procesadores ejecutan operaciones matemáticas, pero esos datos necesitan guardarlos en algún lugar como una memoria. Y cuando diseñas un procesador tienes que balancear. ¿Le pongo memoria o le pongo más procesamiento? Necesitas un mínimo de memoria, así que la memoria chiquita que un procesador tiene por dentro se le conoce como registros o caché y son pequeños pedacitos de memoria que están ahí, pero no es suficiente, por ejemplo, para cargar un sistema operativo. Para eso necesitas una memoria grande. Esa memoria grande se conoce como memoria de acceso aleatorio o Random Access Memory, o en formato más corto, una memoria RAM. Las memorias RAM, como esta que tengo acá en la mano, son memorias que se borran en el momento en el que el computador se reinicia y solamente funcionan cuando el computador tiene electricidad. La ventaja es que pueden ser muy veloces, entonces cuando la CPU necesita guardar datos, las guarda acá. Las memorias tienen una jerarquía a partir de cuán veloz son. Para que la CPU acceda a un dato que está guardado en el caché o en los registros, que es la memoria que va dentro del chip de la CPU, ese dato le toma de 1 a 20 nanosegundos a la CPU accederlo. Para que te hagas una idea, en un segundo hay 1000 millones de nanosegundos. 20 nanosegundos serían 2 millonésimas de segundos, menos de un instante. Para que la CPU acceda a un dato de la memoria RAM, le toma 70 nanosegundos. Es decir, esta memoria puede ser de 3 a 5 veces más lenta que la memoria que está acá. Si a la CPU le toma 70 nanosegundos llegar a la memoria que está almacenada en la memoria RAM, no te imaginas la cantidad de segundos que le toma para llegar al disco duro. Muchos más. Eso lo vemos la próxima clase. ¿Puedo adelantar? Que cuando un archivo está en el disco duro y lo quieres abrir, lo que la CPU hace para interpretarlo es mover ese archivo del disco duro a la memoria RAM. La organización de todos estos componentes de una CPU, entre las instrucciones preprogramadas que tiene, su capacidad de operaciones matemáticas, la memoria interna, los núcleos y la estructura de los transistores, se le llama arquitectura. Hay tres grandes arquitecturas que son la forma en la que diseñamos los procesadores: x86, RISC y ARM. Hace muchos años, los diseñadores de procesadores se dieron cuenta que los programadores repiten mucho los mismos procesos. Todos los programadores necesitan abrir archivos, cerrar archivos, hacer ciertas multiplicaciones, ciertas sumas, ciertas restas. Todas las cosas se parecen mucho. Entonces se imaginaron que en vez de crear transistores generales que pudieran hacer cualquier tipo de instrucción, sería más veloz si ciertas instrucciones repetitivas, en vez de expresarlas en código y correr por transistores genéricos, existieran en transistores específicamente diseñados para esas operaciones repetitivas. Eso se llaman instrucciones. Y esas instrucciones y las que existan para acelerar ciertos procesos es lo que determina una arquitectura. Por ejemplo, como los procesadores x86 casi siempre están corriendo Windows, muchos de los procesos de Windows como sistema operativo están almacenados, quemados en la estructura de transistores del chip. A medida que los chips fueron incrementando su complejidad en instrucciones, empezamos a notar que para ciertos casos de uso, como por ejemplo tener muchos chips en servidores que requieren hacer muchas cosas distintas, era mejor volver a tener chips más simples. Eso le dio nacimiento a un cierto tipo de arquitectura que triunfó mucho en servidores en los 90s e inicios del 2000, conocida como RISC, R-I-S-C, Reduced Instruction Set Computer, que es básicamente un chip con instrucciones mucho más genéricas, mucho más versátil. Con la explosión de la telefonía móvil, que es en esencia un computador en nuestros bolsillos, nos dimos cuenta que necesitábamos un chip que gastara mucho menos electricidad con una más alta capacidad de procesamiento y que se calentara mucho menos, porque de esa manera la batería dura más. La arquitectura diseñada para ahorrar batería más común y más famosa de todas es ARM. El chip de tu teléfono muy seguramente tiene arquitectura ARM, pero el chip que se produjo más en escala y que al día de hoy se sigue produciendo más que ningún otro es el x86. Lentamente se producen menos chips x86 porque más personas tienen laptops, computadoras portátiles, en vez de tener computadoras de escritorio. Como ellas también funcionan con baterías, ARM también es un caso ideal para estas computadoras. Pero x86 sigue siendo muy popular. Intel y AMD son los principales productores de x86, donde hoy en día los iPhones y los Androids son los dispositivos que más consumen chips ARM. Hay un último detalle muy loco de las arquitecturas que se llama la ejecución especulativa o la ejecución predictiva. Para ahorrar batería y para hacer los procesadores más veloces, los procesadores empezaron a tratar de predecir el tipo de código que van a correr. Por ejemplo, si tú todos los días abres Spotify y pones a decodificar una canción, el procesador puede predecir eso y prepararse. Esta ejecución especulativa ha tenido problemas de seguridad informática y es la frontera actual del diseño de chips. Es muy controversial. Parte de la arquitectura de un procesador es el lenguaje de ensamble, que son una serie de instrucciones que le explican a un humano, en lenguaje cercano al humano, en letras y números, cómo pedirle a la CPU que haga una suma, una resta, una operación. Ese lenguaje de ensamble o assembly language es el lenguaje original con el que se hace el software. Y cuando tú escribes código en códigos de lenguajes de programación normales y haces un proceso llamado compilación, la compilación es convertir ese código al lenguaje de ensamblado de la arquitectura de la CPU. En el pasado, antes de los lenguajes de programación y la memoria, la forma de programar las CPUs de las primeras computadoras era con unas tarjetas a las que se les hacían unos huecos. Y el hueco representaba una instrucción en el lenguaje de ensamble o datos binarios, como por ejemplo información numérica. Volvamos a nuestro ejemplo de A es igual a 1, B es igual a 2 y C es igual a A más B. Esto es una variable y esto es un valor, y cuando digo que C es igual a A más B, estoy haciendo una operación matemática. Cuando yo digo que A es igual a 1, la CPU está calculando el número 1 como un byte y está asignando en la memoria RAM un espacio. Esta memoria RAM tiene diferentes espacios que se acceden a través de lo que se llaman direcciones de memoria. Cuando digo que A es igual a 1 y que B es igual a 2, estoy encontrando dos direcciones en la memoria de la RAM y estoy declarando esta dirección se llama A y esta dirección se llama B. Y por dentro hay un 1 y hay un 2.
Y cuando declaro C, antes de hacer la operación matemática, reservo una dirección en la memoria. Esas direcciones en memoria, en lenguajes de programación, se llaman punteros o apuntadores. Al decirle que C es igual a más B, ese A más B, o sea, ese 1 más 2, primero se extrae de la RAM el valor 1 y el valor 2 de la posición en los apuntadores, y luego en la CPU se suman los dos números para generar el 3. Una vez se genera ese número 3, lo mando a la dirección de memoria que corresponde a la letra C, a la variable C. Y todo eso es lo que ocurre en una CPU cuando compilo un lenguaje en lenguaje ensamblador. En la CPU se ejecutan las operaciones, en la RAM se almacena la información. Casi todos los chips funcionan así, pero hay chips especializados. Así como las CPUs son unidades de procesamiento general, también tenemos unos chips especializados llamados System on a Chip que incluyen muchas otras funciones, como los que tienen los teléfonos. Hay chips gráficos conocidos como GPU, hay chips de inteligencia artificial conocidos como TPU. Pero estas cosas las vamos a ver en las próximas clases del curso de Fundamentos.